Bienvenidos al video sobre la demostración del software denominado SCAFI. Es para nosotros un gusto tenerlos acá. Pueden acompañar en este video informativo sobre todas y cada una de las características que posee el sistema SCAFI. La intención de este video es informar independientemente del plan en el que estén ustedes interesados en este momento. En este mismo video, en la parte inferior, van a tener los links de accesos posterior a este, donde ya pueden ver información más específica de algún módulo, de algún complemento, algún plan en particular que ustedes estén buscando. Pero en este momento este video pretende darles la idea general de todo el sistema, y posterior en los demás videos ya van a poder personalizarlo de acuerdo a lo que requieran. Ofixa como tal es la empresa que creó, desarrolló, configuró y comercializa al día de hoy el software SCAFI. SCAFI es el nombre del sistema, Ofixa el nombre de la empresa, con más de 25 o 30 años de estar en el mercado. Dedicamos al proceso de implementar software para facilitarles todos los procesos de control interno a las empresas. Ven el eslogan, instale un auditor en su computadora, porque lo que nosotros detectamos hace años en el mercado fue de que existía contadores muy buenos en su conocimiento, pero no sabían de programación, desarrolladores, ingenieros muy buenos que desconocían la parte contable. En función de eso, lo que decidimos fue combinar esas dos fuerzas, y desde el punto de vista del auditor contador, SCAFI es donde inicia toda la lógica. ¿Por qué? Por las cuestiones de control interno, cruces, cualquier cosa que nosotros necesitemos para validar la información. Todo esto viene desde el punto de vista del contador para asegurar los resultados que cada usuario pretende a través del software. Hablamos del proceso de implementación del software SCAFI. Hablamos de tres elementos que debemos de considerar siempre: la parte del software como tal, en este caso SCAFI; la parte del hardware, el equipo de cómputo, tenemos que tomarlo en consideración. Hablamos que si fuera la versión local, el equipo correcto en ambiente Windows. Si es en la versión web, pues tenemos que tomar en cuenta que todos y cada uno de sus dispositivos deben de contar con una conexión a internet, ¿sí? Y lo principal y medular, el recurso humano. El proceso de implementación requiere a todo el personal involucrado. Dentro de los procesos de implementación que vamos a ver más adelante, pues está la metodología que utilizamos dentro de la empresa para poder llegar a todas estas personas, ya sea a través de videos, a través de capacitaciones, a través de consultas técnicas en nuestra empresa, a través de una llamada. Hay diferentes formas, pero hay un proceso de implementación al inicio que es donde nos enfocamos mucho, porque lo que pretendemos es que SCAFI sea para ustedes una herramienta de soporte, que no dependan de Ofixa más que alguna consulta, alguna duda, algo que se haya olvidado, algún cambio de procedimiento y no sepan cómo implementarlo en el software, o bien alguna mejora que alguien pudiera solicitar al sistema. También todo eso se ve ahí. Entonces son tres elementos. En este momento toda esta presentación va enfocada hacia el software. Nos vamos a enfocar específicamente en el software porque es el motivo por el cual se está haciendo este video. Vamos a mencionar la parte de recurso humano y hardware como complemento de implementación al final del mismo. Como se mencionó en un inicio, Ofixa es una empresa que ya tiene muchos años de dedicarse a todo esto de la implementación de software. Derivado de lo mismo es de que existen esas posibilidades de diferentes versiones. Hace muchos años hablábamos de versiones en DOS, luego fue ya la versión de Windows, versiones locales, etcétera, etcétera. Ha habido un cambio de tecnología, el cual al día de hoy nos permite ofrecer dos versiones: la versión web, la versión nube, como denominamos coloquialmente, y la versión local, la cual se instala específicamente en un equipo, en una computadora en ambiente Windows, en un servidor en ambiente Windows. Esa es la versión local. La versión nube lo único que requiere es un dispositivo con conexión a internet, llámese computadora, tablet, celular, cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. El sistema está optimizado para poderse trabajar con el navegador Firefox.
Sin embargo, para efectos de consulta, puede usar cualquier otro navegador existente en el mercado, insisto, como medio de consulta. Para efecto de transacciones y registro de operaciones debe ser utilizado el navegador Firefox, que es donde está optimizado nuestro sistema. Alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces en la versión nube y local? Hay dos diferencias. La primera es la forma de acceder, la forma en la que se accede a los sistemas. En la versión local estamos restringidos, tenemos que ir al lugar donde físicamente está instalado el sistema para poder consultar la información. Mientras que la versión nube no, puede ser en cualquier lugar donde simplemente nos conectemos a internet, tengamos acceso a internet y simplemente desde cualquier punto podemos llegar a la información y presentarla. Esa es una. Dos, la parte económica. La versión nube requiere de un pago mensual. Debe de tener ese pago mensual por ser un servidor web que está montado, que mes a mes debe de estar consumiendo, por ende debe de existir ese pago mensual siempre. En la versión local no, la versión local es un pago por evento. Se instala el sistema en la aplicación, se implementa, se capacita a las personas y de ahí en adelante, si la ley cambia, si el equipo hay que actualizarlo, si requieren algún cambio o mejora, alguna situación legal, cualquier situación de esa se cobra por separado, pero solo es cuando el cliente realmente lo necesita. Ahí no existe un pago de mensualidad ni nada por el estilo. Entonces, ¿es mejor la nube que la versión local? No es eso. Aquí realmente nosotros promovemos ambos sistemas, depende de las características y necesidades y requerimientos de cada cliente. Los reportes son los mismos a nivel local que la nube, la lógica es la misma. Obviamente en la versión nube, por ser tecnología más reciente, hay formas de acceder a la información de manera más sencilla. Voy a poner un ejemplo. En la versión nube podemos generar un estado financiero y por medio de vínculos puedo llegar incluso hasta una partida detallada. Mientras que en la versión local no. En la versión local tengo que generar un estado financiero, luego tengo que ir a generar un mayor y posterior voy al libro diario. Esas son las variantes, pero la lógica que promovemos, que SCAFI con una sola operación, un solo registro, automáticamente alimenta todos y cada uno de sus módulos, eso es un hecho en cualquiera de las dos versiones. Siéntanse libres en ese sentido. Lo otro que sí hay que considerar son los módulos. Ya vamos a ver los módulos y cómo funcionan cada uno y cómo se interrelacionan. Sin embargo, en la parte local deben de tomar en consideración que no existe nada de la parte de facturación, inventarios, factura electrónica, cuenta por cobrar, cuenta por pagar. En la versión local podemos trabajar toda la parte contable igual que la versión nube, pero insisto, en la versión local no existe nada de la parte comercial, facturación, factura electrónica o incluso automatización hacia la agencia virtual SAT. Eso no existe en la versión local. Entonces, cuando hablamos de SCAFI, de lo que estamos hablando realmente es una combinación de módulos y complementos, en los cuales cada uno de los clientes tiene la libertad de poder escoger los módulos y complementos que considere necesarios. Un módulo es una parte totalmente independiente que funciona dentro de SCAFI, pero que puede relacionar de un módulo a otro. Mientras que un complemento o add-on, como lo conocen también, es algo que se va a pegar a diferentes módulos, depende de la naturaleza de ese complemento. Ya vamos a llegar a la descripción de cada uno de los módulos y complementos. El tema es comprender de que al final esta combinación de módulos y complementos hace el SCAFI personalizado. Alguien nos dice, mire, ¿cómo manejan toda la inversión sobre SCAFI? No podemos determinarlo si no sabemos los requerimientos y las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Entonces, derivado de eso, es que nosotros vamos a platicar de cada uno de esos módulos y complementos para que ustedes puedan tener esa idea clara. Al final, esa combinación lo que permite es el ahorro de tiempo para que ustedes puedan generar reportes. Dependiendo del módulo y el complemento que ustedes trabajen, se van a ahorrar más, menos tiempo. No hay ninguna obligación de adquirir todo o solo una parte, pero el objetivo primordial es optimización de tiempo y en este caso se logra a través de esa generación de reportes automáticos. Primero, porque el sistema
con una sola operación, tiene múltiples propósitos y va a recaer esa información a los diferentes lugares que sean afectados bajo la lógica contable. Y segundo, que no solo es la parte de los reportes que pueda generar, porque al alimentar una sola vez la información, el sistema no necesita ningún proceso de cierre, ni actualización, ni compensar saldos, es automáticamente en línea. Simplemente el sistema en todo su concepto maneja el estado borrador, el estado guardado de una operación y el estado autorizado. Cuando ya existe este estado autorizado, el sistema reconoce la operación para todo el sistema completo. ¿Qué es lo que tenemos entonces en la parte de los módulos SCAFI? ¿Qué es lo que incluye cada uno de esos módulos que componen el sistema SCAFI como tal? Si ustedes ven en la parte central podrán apreciar que tenemos el nombre SCAFI y de aquí es donde empieza a armarse en base o de acuerdo a los requerimientos o necesidades de cada uno de los interesados o posibles clientes. ¿A qué me quiero referir con esto? De que dentro del sistema SCAFI, por ejemplo, podemos empezar hablando del módulo de contabilidad. Este módulo es primordial porque es al final el módulo que recibe todas y cada una de las operaciones y transacciones que van a generar, nos van a permitir llegar a generar un estado financiero, llámese balance general, un estado de resultados, balance de saldos, un diario, un mayor y algunas estadísticas por ahí adicionales. Pero básicamente el módulo contable es el que recibe todas las operaciones. Si yo quisiera irme de lo más sencillo a lo más complicado, podríamos hablar de que a través del módulo de bancos, si yo genero una operación, llámese un cheque, una transferencia, una nota de débito, como ustedes le quieran denominar, pero vamos a suponer el ejercicio de un pago de un servicio o de un bien, pues simplemente generamos ese pago a través del módulo de bancos. Ese módulo registra para efectos del saldo bancario. Llevamos una conciliación bancaria por cada uno de los bancos que ustedes puedan identificar. Eso no tiene ninguna limitante. Cada banco va a manejar su saldo independiente, su conciliación bancaria, pero en el momento que registramos ese documento, el sistema no solo registra la transacción a nivel de bancos, registra de una vez automáticamente el libro de compras del IVA, porque estamos hablando de un caso de un gasto. Si fuera un depósito, pues sería el contrario, o si fuera una partida, sería el contrario, porque podríamos hablar de las ventas. Pero en este ejemplo, generamos el pago, rebaja el saldo de bancos, afecta el libro de compras, y eso automáticamente genera una partida en su contabilidad. Quiere decir que con esta sencilla operación, ustedes tienen la contabilidad completa de una manera básica, en la que podemos tener conciliación bancaria, libros del IVA y estados financieros con el solo hecho de haber generado una transacción directamente desde el módulo de bancos. Sí, pero resulta que tenemos la particularidad de que el cliente no nos otorga el acceso a sus cuentas de banco por X o Y razón. Voy a hacer un caso. ¿Eso qué significa? Que no necesito el módulo de bancos porque no tengo cómo conciliar bancos, entonces todo se hace desde una partida en la contabilidad donde puedo amarrar el libro de compras y ventas del IVA de la misma manera. Significa que es libre y es viable. La parte probablemente que no sería viable es no tener el módulo de contabilidad, puesto que allá no puedo generar ni estados financieros ni absolutamente ninguna información para efectos o propósitos tanto fiscales como financieros, ¿sí? Pero es para ejemplificar el caso y cómo es que funcionan los módulos y cómo se van relacionando. Podríamos obviar la parte de activos fijos. Dependerá de las necesidades de cada quien. Si hay muchos, si son pocos, ¿en qué sentido? Si no tenemos el módulo de activos fijos, pues lo que va a pasar es que yo, contador, voy a tener que entrar a mi módulo de contabilidad, ver mi archivo de Excel donde llevo mi cálculo de depreciaciones y hacer mis partidas respecto a la depreciación o la adquisición del activo. Mientras que, si tenemos el módulo de activos fijos vinculado o autorizado para trabajar con todo el resto del sistema, regreso al ejemplo. Hacemos un cheque, hacemos una transferencia, hacemos un pago al proveedor. En el momento que hacemos el pago, rebaja el saldo de bancos, afecta mi conciliación bancaria,
hace el registro en su libro de compras, genera la partida en la contabilidad y ya dio de alta el activo fijo de una manera vinculante y automática. ¿Qué pasa entonces en ese momento que lo doy de alta? Porque la alta la pude haber dado o a través del pago o a través de una provisión de una partida contable. Cuando eso sucede y generamos ese vínculo y tenemos ese módulo, ya dimos de alta ese activo fijo. En el momento que damos de alta ese activo fijo, lo que está sucediendo es que el módulo nos está requiriendo o indicando que simplemente le digamos: sistema, hagamos la partida de depreciación. Supongamos que yo lo adquiero el 1 de enero, un año cualquiera, pues el 31 de enero voy a entrar al módulo de activos fijos y simplemente le vamos a decir: sistema, necesito el cálculo de depreciación, y el sistema va a tomar el valor de depreciación de activo por activo en función de la configuración que hayamos configurado en el momento que dimos de alta dicho activo, y automáticamente en la contabilidad van a aparecer todas y cada una de las partidas que hagan referencia a dichos activos fijos. De esa manera está vinculado, pero tampoco es una obligación. ¿Qué hablamos del módulo de presupuestos? Yo puedo presupuestar todo en función de mi contabilidad. Resulta que mi contabilidad es la que va a tener absolutamente todas y cada una de mis cuentas contables. Pues yo puedo presupuestar en base a cada una de esas cuentas que existen en mi contabilidad, llámese mensual, semestral, trimestral o anualmente dicho presupuesto, para que el sistema tome la parte ejecutada de la contabilidad. Y cuando yo entro e ingreso al módulo de presupuestos, no solo voy a ingresar el presupuesto que tengo estimado para cada una de todas mis cuentas que aparecen en mi contabilidad, sino que dentro de dicho módulo existen los estados financieros presupuestados, llámese balance general, balance de saldos y estado de resultados, donde toma el presupuesto que alguien haya registrado y lo compara con lo ejecutado, y eso lo toma del módulo contable para generar sus variaciones en función de la forma en la que hayan ingresado dicho presupuesto. Eso es el módulo de presupuestos. Integraciones. Estamos claros para los que manejan los términos contables que un diario mayor o un mayor general, como le quieran denominar, es muy diferente a un módulo de integraciones. La integración permite llevar a un máximo nivel de detalle. ¿Qué es lo que sucede para ejemplificar dicho módulo? Simplemente el módulo de integraciones me permite, en un control muy sencillo, llámese anticipo de empleados a la cuenta contable, yo en un mayor puedo ver las entradas, los cargos, los abonos por cada uno de todas las operaciones de todos los empleados en ese mayor, llámese anticipo de empleados. Pero si yo quiero saber cuánto es de fulano, cuánto es de sutano, cuánto es de cada una de las personas, si yo no tengo el módulo de integraciones, tendría que tomar ese mayor y empezar a marcar, a hacer match, donde vemos qué cargo le corresponde a qué abono para llegar a esa integración o ese saldo por empleado que debe de cuadrar con un mayor. Eso es el módulo de integraciones. Les evita tener que hacer ese match, tener que llevar ese detalle de cada uno, en mi ejemplo, de empleados, y compliquémosla más. Si el empleado puede tener 2 o 3 o más anticipos, todavía se complicaría más. Mientras que, al tener el módulo de integraciones, todo eso va vinculado. ¿Por qué? Porque en el momento que generemos una partida contable o generemos una transacción a nivel de bancos, el sistema va a exigir una referencia adicional a la cuenta contable como tal, que es lo que vincula al módulo de integraciones y permite llevar ese control detallado, no solo contable, sino como una integración como tal que puede ser presentada ante auditoría o ante la administración tributaria. ¿Sí? Estado de flujos de efectivo. Es el estado financiero donde clasificamos las actividades de operación, inversión o financiamiento. Es el estado financiero que se usa usualmente una vez al año, donde podemos ver el histórico en qué hemos invertido, en qué hemos gastado todo nuestro efectivo. Hago la aclaración, esto no es un cash flow. El cash flow ve situaciones a futuro, presupuesto a futuro mi efectivo. El estado de flujos de efectivo es la normativa legal que nos exige como otro estado financiero, el cual evalúa el histórico en lo que hemos gastado o invertido nuestro efectivo
durante un año determinado. Este módulo se conecta a la contabilidad viniendo a traer toda la información contable, todos los saldos contables, y a través del flujo de efectivo, del módulo de flujo de efectivo, es donde ingresamos todas y cada una de nuestras partidas de eliminación, que en términos normales son todas las partidas que afectaron el resultado, pero que no generaron, pero que generaron un efecto en el estado de resultados sin pasar por un desembolso como tal. Y a través de este módulo podemos generar esa hoja comparativa donde vamos viendo todas nuestras eliminaciones, todo ese proceso contable separado a la contabilidad como tal, y genera el estado de flujos de efectivo en el método indirecto, el que parte de la utilidad del ejercicio del periodo de cada una de las empresas. Eso es el flujo de efectivo. Nóminas. Nóminas, recursos humanos. Nos referimos a todo el control del personal, partiendo desde algo muy sencillo como llevar el histórico o llevar el registro, los pagos mensuales, quincenales, catorcenales, semanales, a destajo, depende de la forma de pago en la que se maneje cada uno de los empleados, llevándolo a una complicación mayor donde el sistema les permite llevar el control de los pasivos laborales, hablemos del aguinaldo, vacaciones, bono 14, el cálculo de la indemnización en una liquidación laboral al momento de renunciar o despedir a algún empleado, y todos los reportes intermedios que nos referimos al seguro social. Hablemos de reportes ante el ICS, recibos de pago, libros de salarios, informe anual ante el empleador, etcétera, etcétera. Todo eso es el módulo de nóminas, que al final, dependiendo de la forma de pago, genera una partida en mi contabilidad o genera una transacción a través de una transferencia global en bancos o genera un cheque por cada una de las personas en dicha planilla. Todo el control del pasivo laboral se sigue manteniendo en nóminas, pero el registro o la unión al módulo de contabilidad y bancos se mantiene conforme se generan todos esos de cada uno de esos pagos, ¿sí? Requisitos para que funcione el módulo de nóminas: tomar en cuenta que debe tener el histórico de por lo menos los últimos 6 meses al momento de adquirir el sistema, porque es la base en la que el sistema considera cómo va a proyectar ese pasivo laboral. Aunque ustedes estén adquiriendo el sistema en un año X, tiene que poder tener la capacidad de actualizar ese pasivo laboral en cualquier momento, y para eso se requieren esos últimos 6 meses como mínimo para que esa proyección sea correcta, ¿sí? Hablemos del módulo de inventarios. ¿Cómo funciona el módulo de inventarios? El módulo de inventarios como tal registra todas las entradas y salidas en el caso de productos, y en el caso de servicios, pues obviamente solo sería la facturación, no lleva ningún control de Cardex o de existencias. Pero el módulo de inventarios es lo que se le denomina la facturación como tal, es el que se puede integrar a un FEL el día de mañana, a una factura electrónica por medio de algún certificador. Este sistema de inventarios lleva el control de entradas y salidas de todos los productos que estén involucrados en la gestión comercial. Esa gestión comercial, independientemente de que se registran a través del módulo de inventarios, automáticamente al registrar la compra y suponiendo de que tenemos el acceso al módulo de cuentas por pagar, va a registrar, si mentalmente hacemos el ejercicio de esa compra, carga las unidades, carga su existencia en unidades, carga el costo de ese producto, automáticamente alimenta el cargo a esa cuenta por pagar, quiere decir ya lo debo, genera una transacción para su libro de compras del IVA y automáticamente hay una partida en su contabilidad. ¿Todo eso lo configuro desde el módulo de inventarios? Sí. Pero la persona de inventarios no sabe contabilidad, no importa. El contador es el que va a configurar y la persona va a hacer su proceso normal, habitual, sin que sepa que automáticamente, no es que no lo sepa, sino que simplemente no lo necesita saber, y automáticamente el sistema va a llegar la información hasta la contabilidad. ¿Y qué tuve que haber hecho para todo esto? Simplemente ingresar una transacción, en este caso me fui del lado de la compra. ¿Y qué pasa entonces? El módulo de inventarios va a poder generar su Cardex habitual y un reporte de existencias. Ojo, pero aquí nos faltan las ventas, así es. Cuando registramos las ventas las hacemos a través del módulo de inventarios. Eso va a permitir hacer lo opuesto.
Va a rebajar el inventario, va a actualizar mis unidades, mis existencias, ya sea por bodega generales o por sucursal, dependerá de cómo esté configurado el sistema para cada quien. Eso va a generar una transacción en las cuentas por cobrar, si es que lo vendía al crédito. En ese momento carga la cuenta por cobrar, en ese preciso momento alimenta el libro de ventas del IVA y en ese preciso momento genera la partida en su contabilidad. El sistema lleva la trazabilidad de compra y venta una por una independiente, unida a la contabilidad. Pero llevamos todas esas transacciones. Entonces, ¿qué sucede? Que esta parte comercial de inventarios, facturación, cuenta por cobrar y cuenta por pagar está entrelazada. ¿Qué pasa con esa sencilla operación que acabamos de imaginarnos en este momento? Pues simplemente ya tenemos el reporte de inventarios, tenemos nuestras existencias, tenemos nuestro Cardex, podemos ya tener reporte de ventas por vendedor, cobros por vendedor, toda la parte del análisis de inventarios sin ningún inconveniente, historial de compras y ventas dependiendo del consumidor, no necesariamente tiene que ser al crédito, pueden haber ventas al contado, compras al contado. Todo ese historial de los productos y análisis se maneja a través de los inventarios. Pero como está entrelazado, automáticamente yo ya tengo mis cuentas por cobrar cargadas y mis cuentas por pagar cargadas. ¿Cómo hago para registrar ahora ya sea mis pagos a las cuentas por pagar o lo que los clientes nos pagan? Se maneja a través de bancos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el momento que registro el depósito de bancos, voy a aumentar en este caso mi saldo bancario, voy a rebajar mis cuentas por cobrar. ¿Qué pasa si hago? Y esto genera una partida en su contabilidad automáticamente. ¿Qué pasa si por el contrario es un pago a mis cuentas por pagar? El sistema va a rebajar el saldo de bancos, va a rebajar el saldo de cuentas por pagar y va a generar la partida en su contabilidad, todo automáticamente. ¿Qué significa eso? Que yo en cualquier momento, una vez haya generado esas dos operaciones, puedo hablar de estados de cuenta, balances de antigüedad, movimiento por cuenta, productos más consumidos por algún cliente o que yo le he comprado a un proveedor. La diferencia en estos módulos es que únicamente acá hablamos de balance de antigüedad de clientes y de este lado hablamos de balance de antigüedad de proveedores o cuentas por pagar, pero la lógica es la misma. Si se percatan de todo el proceso, significa que con un ingreso a una factura, compra-venta y un pago, ya sea a un proveedor o un pago recibido de un cliente, tenemos el ciclo completo de una entidad. Acabamos de platicar sobre los módulos. Ahora vamos a ver la parte de los complementos. Un complemento, un add-on, es algo adicional en función de cada uno. Vamos a explicar a cuáles son los módulos que se pegaría a cada uno de estos complementos. Empecemos con el FEL, la factura electrónica. La parte de FEL se integra a la parte de la facturación. Es específicamente para el módulo de inventarios, facturación, sea por productos o por servicios, tenga o no tenga la cuenta por cobrar o cuenta por pagar, va a integrarse específicamente al proceso de facturación. Se conecta a un certificador y eso automáticamente hace el registro en el archivo de la administración tributaria. Ese es el complemento FEL. Moneda extranjera. Moneda extranjera es cuando se utiliza la facturación en una moneda diferente a la moneda en curso que esté registrada dentro del sistema. Si, por ejemplo, trabajamos en dólares, pues toda nuestra moneda local es dólares, pero si en algún momento hay que facturar en euros, eso se vuelve una moneda extranjera. Este complemento se pega al igual al proceso de facturación, pero se integra a la cuenta corriente derivado a que permite llevar el control de esas cuentas corrientes en una moneda diferente adicional a la moneda en curso en la que está configurada nuestra empresa. Centro de costo y o proyectos. Este complemento de centros de costo y proyectos sirve básicamente para empresas que dentro de un mismo NIT, dentro de una misma entidad jurídica única, tenga dos o más actividades y lo que desee es llevar un estado de resultados por cada una de esas actividades, subactividades. Usualmente lo hemos visto en empresas industriales, agrícolas
a empresas de constructo que hay un donante y da dinero, facilita dinero para diferentes proyectos, puede llevar el control por el donante en sí o por cada uno de los proyectos de cada donante. No hay ninguna limitante. El complemento de centros de costo o proyectos genera una como nomenclatura alterna a la par del catálogo de cuentas tradicional, en el cual puedo tener diferentes niveles para configuración de dichos centros de costo. Al final, lo que generamos son estados de resultados por cada uno de esos centros de costo. Esto lo que permite es una integración a nivel de análisis financiero, a nivel de estados de resultados prácticamente. Lo hemos visto ahí en la mayoría. No quiere decir que no puedan generar un balance general, también podrían generarlo con este complemento de centros de costo. Este complemento se pega, por así decir, al módulo de contabilidad, al módulo de bancos y al módulo de inventarios y facturación, sea de productos o de servicios. De ahí se genera toda la información y obviamente si tuviéramos también el módulo de activos fijos, puedo tener el control de activos fijos por cada uno de esos centros de costos. Complemento de importaciones es lo que comúnmente denominamos prorrateos. Cada vez que alguien tiene que hacer un prorrateo de costos por el proceso de traer un producto fuera del país donde esté utilizándose el sistema, eso involucra no solo el pago al proveedor al extranjero, sino que todos los demás gastos de internación de dicho producto a cada uno de los países, ese control de ingresar, llevar ese registro de todos los gastos hasta tener la mercadería puesta a la venta, ese prorrateo de costos que usualmente muchos lo usan en Excel, pueden utilizarlo con Scafy. Scafy les lleva ese control con la gran ventaja de que el sistema les va a pedir el valor del impuesto de importación de cada uno de los productos para tener ese control específico y el costo exacto de cada uno de los productos a importar o prorratear. Esto se integra, se complementa directamente con el módulo de inventarios. Número de serie, únicamente para poder controlar todos y cada uno de los productos que usualmente utilizan para efectos de tecnología, productos de tecnología, en el cual se requiere no solo saber la cantidad de unidades, sino que también al mismo tiempo se requiere saber qué números de serie se han vendido o se tienen en existencia como un histórico. El día de mañana, a la hora de un reclamo, alguna garantía, se tiene ese historial por número de serie. Eso igual se une al módulo de inventarios o facturación. Caducidad. La caducidad es el control de lotes, vencimientos, todo lo que tenga que ver con productos, usualmente farmacéuticos o veterinarios, pero alimentos, todo lo que se lleve un control de caducidad. El sistema tiene ese complemento que permite llevar el control no solo de la existencia, sino por cada lote en función de esa fecha de vencimiento que hay que controlar. Ese igual va integrado al módulo de inventarios. Escaneo de documentos. Este complemento se pega a los módulos contables, bancos y libros de compras y ventas del IVA. ¿A qué nos referimos? Este escaneo de documentos permite que Scafy tenga un segundo funcionamiento como un sistema de almacenamiento, de digitalización, de control de los documentos de soporte y no solo de la transacción como tal que genera un pago, un registro o algún movimiento dentro de su contabilidad. Usualmente estamos acostumbrados a que todos en un mismo lugar están alimentando la información, pero derivado de las cuestiones culturales y situaciones que han pasado a nivel mundial, pues ahora resulta que es muy cómodo que algunas personas no se vean físicamente en un mismo lugar. ¿Qué pasa con este escaneo? Permite que escaneemos un documento en formato JPG o PDF y se lo peguemos, por así decir, a la transacción. Eso facilita la auditoría futura o cualquier referencia para la persona que debe autorizar un pago para que pueda consultar dichos documentos sin necesidad de estar físicamente en algún lugar. Entonces este escaneo tiene el doble propósito: ayuda para el que registra, para el que revisa, como una auditoría
externa también facilita, y lo último es que almacena toda esa información junto con el sistema. Ese es el complemento de escaneo. La relación compras-FEL y relación ventas-FEL, o llamadas cargas masivas, se refiere a los procesos de automatización que tiene el software. Quiere decir que en lugar de estar registrando una por una de cada una de sus compras o de cada una de sus ventas, las podemos ir a tomar a la parte donde la administración tributaria almacena todos y cada uno de los movimientos, tanto de entrada y salida de cada contribuyente, y cargarlos directamente al sistema para evitarnos tener que reingresar o volver a digitar esta información. Esto definitivamente va integrado al módulo de compras y ventas del IVA. Solo debe de tomar en cuenta, si alguien usa o tiene habilitado el módulo de inventarios de productos o una facturación que tenga que ver con productos, la relación de compras FEL y de ventas FEL no es funcional. Esto usualmente se utiliza para compañías que llevan el outsourcing contable, despachos de auditorías, algún emprendimiento o algún profesional que lleve contabilidad externa para sus clientes. Ese es el uso habitual, y esta es la explicación en cuanto a los complementos que tenemos para poder utilizar en SCAFI. ¿Es obligatorio? No, es información general para que todos y cada uno de los que nos ven en esta presentación sepan el alcance del sistema, y que usualmente va cambiando en función del tiempo o en función de nuevas necesidades que van surgiendo para ir mejorando el software. Pues bien, ya hemos llegado a la parte final de este video, en la cual hemos dejado en la parte de descripción dentro del mismo los links hacia los demás planes, a los módulos o ya a la presentación en vivo del sistema. Toda esta primera fase fue un concepto general de lo que se trabaja en Ofixa a través de SCAFI, y ahora pues depende del link que usted decida y del plan que a usted le interese o los módulos en los que esté interesado. Por favor, presione los links que le compartimos acá y con gusto podemos seguir platicando de las ventajas, bondades, ahorro de tiempo y todo lo que conlleva implementar SCAFI dentro de su organización. Muchas gracias.